Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Viva Dios. Gracias de corazón por su amable audiencia, por su sintonía. Aquí estamos convocados pues para hablar de nuestro Señor Jesús. Hoy es un día muy especial para mí porque me acompaña en este programa mi querido hermano Juárez Castillo. Bienvenido, querido hermano. Gracias. Muy contento de estar en este espacio de nuevo, querida hermana, y agradeciendo también la sintonía de los amables televidentes. Así es. Feliz, como siempre, de poder contribuir con lo que pueda, con un espacio de tanta, yo diría que de tanta dimensión en el plano espiritual que tú quieres lograr y has ido logrando, para que el mensaje de la espiritualidad, del acervo inmenso que nuestro Señor Jesucristo crea para nosotros los hombres en la tierra y en este terruño que queremos tanto de República Dominicana, siempre esté presente y palpitante. Así que yo por eso cada vez que me invitan me siento muy contento, muy feliz, porque es una manera de poner un granito de arena en ese entendimiento o en esa, diríamos, compartir esa presencia tan hermosa y tan fundamental del Señor entre nosotros. Así es. Gracias pues por acompañarme y sobre todo en este mes de enero, donde estamos pues iniciando un año, donde el Señor nos permite esa bendición de darnos pues una oportunidad nueva y pues de llenarnos de esperanzas, de fuerzas para poder planear este nuevo año. Y pues qué mejor manera que poner a Dios primero en nuestros planes y entender la importancia de buscarlo para poder justificar nuestra existencia. Así es. No, enero, como todos los inicios, es siempre sinónimo de promesas, de esperanza, de apertura de caminos. Eso pasa regularmente tanto que uno quizás a veces le pierde la significación. Yo escribía humildemente un mensaje con motivo del fin de año y de la natividad, de que los años solo vienen cuando otros se van, cual hojas terrenales del inmenso árbol del Señor. Así lo debemos recibir y así lo debemos despedir. Despedimos con la misma alegría con que recibimos los años. En este año que finalizó, yo sé que yo lo hice, pero lo hace mucha gente, pasa balance. Pasa balance porque regularmente los ciclos vitales, esa es una de las enseñanzas y diríamos de las finalidades que tienen, de que el ser humano pueda pasar balance y decir en este trayecto de este año de vida, qué hice, qué experimenté como persona, como familia, como profesional, como ciudadano, como cristiano, y corregir la óptica, diríamos, porque con los años, la experiencia de los años, yo creo que le permite al ser humano y eso es divino también, un prisma más, diríamos, cierto para poder analizar las cosas. Entonces yo creo, y eso sé que lo ha experimentado mucha gente, que las reflexiones son mayores en la medida que uno se mete más en los años. Porque quizás el Señor lo va preparando a uno para poder comprender muchas cosas que en años anteriores no. Entonces, y eso también es una experiencia, no solamente para pasar balance de lo que ha sucedido en el año que se va, sino para hacer reafirmaciones, planes, proyectos de vida de todo tipo, personales, familiares igualmente,
profesionales, nacionales, para el nuevo año. El nuevo año siempre es una oportunidad, siempre es una esperanza que el Señor nos abre para que en este camino amplio, largo que tenemos por delante, podamos enmendar las cosas que quizás no pudimos enmendar en el tiempo que pasó. La vida no es estática, es una especie de río que el agua fluye en una forma espontánea, nunca será la misma, aunque parezca la misma. Y eso pasa también con la vida. En consecuencia, ese análisis de ese río de la vida que se hace a fin de año, pero que continúa de manera permanente en el otro, es, yo diría que el mejor tiempo para reflexionar, sobre todo para reflexionar en lo que está por encima de todo eso, lo que le da sentido trascendente a todo eso. Y en consecuencia, en esas divagaciones de fin de año que yo humildemente tuve la oportunidad de hacer, como sé que muchísima gente hizo, a mí se me ocurrió escribir, y fue motivo de mucha inspiración, la fecha de la Natividad, de la Navidad que celebramos el 24 de diciembre. Y tuve la oportunidad de escribir unas cuartillas de una composición que el periódico Listín Diario tuvo la amabilidad de publicar, nuestros amigos del Listín Diario, que se llama Tú y tú llegaste, Señor, que yo quiero compartir con ustedes, con la venia tuya, porque yo creo que por lo menos ahí existen una serie de reflexiones que después podemos ampliar, claro, un poquito más en el contexto del programa. Pero tengo la intención y la alegría de poder compartirla contigo y con los amables televidentes esta noche. Claro, para nosotros una alegría, porque en verdad el Señor ha puesto en tu corazón esos sentimientos tan bellos hacia Él de gratitud. Y es tan importante cuando uno pueda reconocer al Señor y la grandeza del Señor en sus vidas. Realmente es lo que queremos y vamos a compartirla con los hermanos para que sí, sepamos esa grandeza que es esa llegada de nuestro Señor. Exacto. Yo compendio en estas cuartillas un mensaje que simplemente lo que hago es resumirlo, porque tiene mucho de sentimientos y tiene mucho de convicciones que uno, trata de concretarlas en palabras. Y así dice, se llama Y tú llegaste, Señor. En aquel tempestuoso mar casi interminable de dominios y tinieblas, llegaste así, con la sencilla ternura y la callada majestad de su absoluta presencia. En tus pequeñas manos no había nada entonces que pudiéramos comprender. Tu lecho humilde era de materia en apariencia insustancial, rodeado de la limitada realidad de las más simples criaturas. En aquel mágico silencio, con el hálito divino y portentoso del Padre Celestial, ella iluminaba tus primeros instantes en la tierra. Era de noche y la hermosa estrella brillaba en el firmamento del que descendiste. Quizás hacía frío, tal vez. Tal vez la noche era clara cuando todo el universo se inclinó para manifestar en esos dorados y mágicos lazos de paja una absoluta y poderosa trascendencia de luz, de amor, muy por encima del vértice débil y oblicuo de toda la sumergida humanidad. Llegaste
y no lo sabíamos todavía. Llegaste y nos inundaste poco a poco con tu inmenso amor y con el bien definitivo que irradia de tu Padre, nuestro Padre, a quien nos enseñaste a ver, a sentir y a seguir. Llegaste para traernos la cierta e insuperable alegría, para alejar nuestros senderos de la siempre abierta encrucijada hacia el mal. Llegaste para que pudiéramos creer, es decir, saber, con el alma y con el corazón, que la vida, aunque ruda y empinada, es una senda hermosa, digna y trascendente, cuando se acompaña de la bondad, cuando se rebosa del amor por el prójimo consustancial de la familia, de la nación, la patria, y también hacia el prójimo extendido por todo el mundo. Que la vida es igual de hermosa, digna y trascendente cuando se trata de coronar con el leal empeño del trabajo, del más esforzado sudor, del incansable deseo de superación, de tratar de plasmar en obras duraderas para el bien la esencia y el sentido de los días. Que lo es, sobre todo, cuando se implora fervorosamente y algún día se llega a recibir con agradecida humildad para el cuerpo y sobre todo para el alma, la absoluta misericordia, la infinita gracia y la excelsa bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Llegaste, Señor Jesús, para ser nuestro norte, nuestro camino, y también como aquella noche eterna, nuestra más hermosa y segura estrella. Llegaste. Por eso hoy brindamos con amor, mientras nos inclinamos de rodillas ante tu magnífica presencia. Y compartimos contigo esa hermosa alegría que trajiste a nuestras vidas. Esa inconmensurable esperanza de superación existencial y de trascendencia espiritual para los humanos. La vida plena de conocer tu verdad y con ella hacernos libres. La insuperable certeza de la fe para remontar nuestra alma y nuestro espíritu hacia lo eterno, sobre nuestra casi permanente mezquindad, nuestra impenitente insignificancia material y nuestra evidente, pero siempre revelada, finitud terrenal. Y llegaste, Señor. Qué hermosa. Esa es la... Qué hermosa. Te felicito, hermano. Traté de compendiar ahí todos los sentimientos que son instilados en el corazón de cualquiera persona que lo abre al Señor, por esa divina presencia de Jesús, para remontarnos sobre nosotros mismos, que somos por naturaleza débiles, impenitentes, muchas veces mezquinos, muchas veces autosuficientes, muchas veces queremos suplantar el papel de Dios y creernos que por la suficiencia material, por la suficiencia personal, por la suficiencia económica,
por la suficiencia intelectual, podemos ontológicamente compararnos con esa magnífica presencia. Y ahí está el error. Jesús es el camino hacia nuestra propia superación. Así es. Lo que busca no es que seamos diferentes, sino que seamos mejores. Mejores porque en nosotros está la semilla del bien que sembró en nosotros. Amén. Así es. Y vino a hacerse hombre en la tierra para probarlo. Porque la incredulidad de la humanidad quizás eso demandaba. De hecho, la conjunción de la divinidad con la finitud de la carne humana en la concepción de Jesús y luego su vida, su mensaje, su palabra y su resurrección es el camino hacia algo que el hombre, por más dinero que tenga, por más poder que tenga, por más sensación de seguridad en sí mismo que tenga, nunca puede lograr sin la fe. Ninguna persona que entienda que puede suplantar a Dios, al final de sus días podrá decir que lo hizo. Históricamente, mundialmente, nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. Esa es la única verdad, el camino y la vida. Amén. No significa que haya personas que no tengan la fe y que sean ontológicamente personas excelentes, personas de bien, personas de superación. Los hay millares, millones. No significa que el monopolio de la bondad lo tenga el cristiano. Lo que significa es que el camino de la bondad existe en Jesús. Él es la bondad. Aún para los que no creen en Él. Su amor es tan grande. Aún para los que no creen en Él. Así es. ¿Por qué? Porque es algo que trasciende a lo humano. Así es. El primer adversario de la fe es la humanidad del hombre. Es el primer adversario. Es una lucha continua con uno mismo. Sí. Y a veces da brega uno luchar con el intento natural de sentirse que todo lo puede. Sobre todo con la ciencia. Porque la ciencia ha sido tan abrumadoramente eficaz para acelerar situaciones que podrían considerarse milagrosas, que se puede tener la falsa impresión de que son milagros, y no es verdad. Son dados por Dios. La ciencia misma es un camino humano que no tiene nunca la última verdad. No la tiene. No la tiene. Y todo cuanto se logre es con la ayuda del Señor. Por eso digo que no la tiene, y en la medida en que ha ido progresando, eso ha sido todavía más evidente. Yo estaba los otros días haciendo un estudio a fondo de una serie de realidades intelectuales que se han estado comentando con motivo de la famosa teoría de la física cuántica, que es una de las disciplinas de la ciencia más moderna, que ha progresado de una forma increíble en los últimos 20 años, que es la teoría o la física de las partículas, lo que le llaman la física de las partículas, que es el hombre tratar de encontrar la mínima partícula, que incluso hay algunos físicos que a esa partícula le llaman la partícula de Dios. Cuando los físicos no pueden explicar el comportamiento de esas partículas infinitísimas. Einstein decía en una que
el comportamiento de los electrones, que es uno de los componentes más pequeños de los átomos, no se podía explicar porque existía una fuerza fantasmal. Es decir, unos científicos del nivel de Alberto Einstein tener que apelar a situaciones que implican admitir que existen fuerzas superiores a las físicas era ya un reconocimiento de la existencia de Dios. Pero en una de las famosas teorías y de las paradojas que era esa física cuántica da, era la ya indiscutible realidad de que un electrón puede estar en dos sitios al mismo tiempo, el mismo electrón. El mismo electrón. Entonces ellos decían que eso no se podía explicar porque eso va contra la realidad. Claro que va contra la realidad. Porque la realidad no es física. La realidad que vemos es la física. La que no vemos es la real. La que creó la física. La que hace que las cosas sean como son. Y el hombre, tratando de entenderla, ha sido tan eficiente que cree que fue el hombre que las generó, sí, o las controla. Sí. En otras palabras, aún el discurso intelectual más sofisticado y más suficiente se encuentra desoladoramente huérfano de respuestas finales. Las respuestas finales solo están en la fe. Amén. Y la trascendencia real del hombre no es material. No es material, es espiritual. Y ese camino de luz al que yo me refiero en la composición, esa senda, lo que es tratar de sacar el lado espiritual del hombre en los hechos de la vida de cada cual, diario, más que el lado material, que reta, y mucho. Y a veces se para. Reta veces, y mucho. Y a veces no se para yo soy el primero que he comprobado con los hechos de la vida cuán potente es ese impulso de la naturaleza para acelerar los dominios de la materia sobre los dominios del espíritu. Sí. Y esa lucha que todos tenemos dentro es permanente. Sí. Eso no es que se ganó y ya, no. Eso es permanente. Somos tentados en todo tiempo. Exactamente. Por eso la importancia de aferrarnos a la palabra de Dios, de tratar de seguir sus pasos, sus coordenadas y tratar de agradarlo, vivir para Él. Así es. Y que eso tenga un reflejo, porque los hechos del hombre tienen que tener una teleología. El hombre no vino al mundo como a ser la criatura más extraordinaria que hasta hoy se haya podido determinar que existe en el universo, para ser igual que una piedra. No. O una hoja de Fuimos un árbol. creados a imagen y finalidad, semejanza del Señor. Con una finalidad. Porque no tiene sentido venir al mundo para ser igual que un guijarro o que un grano de arena en una playa. Entonces esa parte quizás podemos comentarla más ampliamente. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa. Y regresamos en breve. Muy bien. Queridos hermanos, aquí de vuelta con mi hermano Juárez Castillo. Él sin duda es uno de mis invitados más queridos, obviamente por ser mi hermano, adorado. Y yo doy tanta gracia a Dios porque me ha permitido tener esa dicha de crecer viendo a su figura, la de mi padre, la de todos mis hermanos, mi madre, que tienen esa fe tan grande en el Señor. Y para mí tan importante ver como un profesional cabal, un brillante abogado como es Juárez, pero lo más importante, de las cosas que considero la virtud más grande en él, en mis otros hermanos, en mi papá,
es ese amor por Dios y esa humildad y esa fervor en reconocerlo como el Señor de sus vidas. Yo doy gracias a Dios de verdad por eso y sé que esa trascendencia que tú sabes que el Señor tiene en tu vida ha sido la bendición más grande que tú has podido tener y hemos podido tener y puede tener todo ser humano, con solo decirle, Señor, tú eres el hacedor de todo, reconocerlo con amor y decir, Señor, tú eres mi todo. Así es. Eres la fuerza, eres la fuente de nuestro gozo, de nuestra paz, y eres, porque el Señor, ese vacío que hay en los corazones de la persona, solamente el Señor lo llena. Así es. Qué grandioso que tú lo hayas experimentado y que lo reconozcas con tanto amor y con tanta humildad. Así es. Mira, en abono a lo que dices, nosotros felices también de tener una hermana de tantas virtudes y de tantas cualidades espirituales y personales como tú, y como dices, todos nuestros hermanos, nuestra familia, fervorosos del Señor, cada cual en sus distintas circunstancias. Pero eso que planteas tiene mucho sentido. Existe en todo cristiano una disyuntiva. Hay veces que uno se pregunta si la palabra, la enseñanza, el participar de la presencia y de las enseñanzas del Señor es una labor académica, espiritual, mental, o es una experiencia de vida, o debe ser una experiencia de vida. Entonces está siempre la disyuntiva de cómo hacer la praxis cristiana, más tanto como la teoría cristiana o la fe, más que, porque yo no, en el plano de la relación con el Señor, por lo menos en mi caso y en el de nosotros, ha primado más la razón de la fe que la razón de la inteligencia para creer en Él. Ahora, esa praxis, uno se pregunta siempre cómo uno puede hacer eso. Porque para encontrarse con el Señor no hay que necesariamente separarse del mundo o tratar de ir a buscarlo en el lugar donde todo el mundo entiende que está. Por ejemplo, en la Santa Eucaristía, que sí es fundamental y es un acto de fe, de celebración de ese momento supremo de la encarnación de su sangre y su cuerpo en la hostia y la celebración de la misa en su recordación y en expansión de la propagación de su palabra es fundamental. Pero la no menos fundamental es ¿qué puede hacer uno en la vida para poder actuar en praxis cristiana más que en conocimiento o en fe cristiana? Y ahí es que está siempre la dicotomía, porque el mundo tiene sus códigos y jala por su lado. Entonces, ¿cómo podría uno estratificar una estrategia en ese sentido? Y ahí es que, por lo menos en el caso mío, y nosotros como familia, hemos centrado mucho la labor de fe de nosotros en el altruismo. ¿Qué es el altruismo? Yo voy a actuar, pero voy a actuar tratando de favorecer a mi prójimo. ¿A qué prójimo? Al más cercano. Porque el prójimo es todo el mundo, como yo resaltaba en la humilde composición que hice. El prójimo más consustancial e inmediato del hombre, su familia, su nación, su patria y el mundo. En ese orden, obviamente, eso da de entrada un código de vida.
el altruismo es, yo voy a actuar pensando en el beneficio personal mío, económico, profesional, político, personal, o voy a hacerlo pensando en el beneficio grupal, nacional, patriótico, primero. Esa es una dicotomía que hay veces que vencerla implica, más que hay veces, siempre vencer esa dicotomía en favor del altruismo implica sacrificios. Renuncias. Implica renuncias, implica riesgos. Así es. Implica entrega, implica decepciones. Sacrificios. Implica uno entender que no vale la pena, porque el altruismo hay veces que no es correspondido o es mal interpretado. Sin embargo, el altruismo se vale por sí mismo, no importa el resultado. Entonces, le aplace al Señor, así es. Agrada al Señor, que es lo importante. Entonces, una de las figuras que integró un accionar político de vida y un accionar práctico de vida con un accionar de fe que fundó esta nación, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte es el altruismo personificado. Pero como funda la nación dominicana, es con un juramento al Señor, con la invocación a la Santísima, Agustísima Trinidad de Dios, Padre y Espíritu Santo. Y hace que esa entidad hermosa que se iba a llamar República Dominicana tenga una basamenta, un fundamento de fe. Y las actuaciones posteriores de él fueron aferrados a ese juramento. Por eso Duarte nunca claudicó. Nunca claudicó. No claudicó ni al poder político que le fue ofrecido, porque a Duarte le ofrecieron poder político como a nadie, a costa de vencer principios. Y nunca dejó de creer en lo que creía, pese a las enormes decepciones que tuvo. Entonces, he ahí una persona, he ahí un paradigma de alguien que se entrega con los hechos a traducir un ideal trascendente cristiano en beneficio de su nación y de algo más que su nación, de su patria. Es decir, la nación hecha, consagrada, ungida hacia una idea y un plan de vida, de mejoración, de mejoramiento de nosotros como nación. Encomendada al Señor Jesucristo. Desde su nacimiento. Desde su mismo inicio. Y muere con el mismo criterio, la misma entrega, la misma dedicación con que vivió toda su vida. Un excelso exponente de virtud personal, política, pero también de fe. Por eso el famoso lema nuestro, imperecedero, Dios primero, patria segundo, y la libertad. Pero la libertad es, y conoceréis la verdad es la palabra, y la verdad os hará libres, libres no nada más en ese momento del yugo haitiano, libres de ser nosotros mismos al camino del mal, libre para hacer la superación cristiana de ser mejores como país, como nación, como familia, de practicar el bien. Esa es la libertad de la palabra que está en el escudo nacional nuestro. Por eso la gente tiene que bregar con la idea de que muchos que quieren denostar la palabra como
como fuente de inspiración de vida de los hombres, la quieran poner como algo esotérico, como algo nada más que, bueno, cuando tú te vas a un retiro, que tú vas a pensar en eso. No. El ejemplo de concreción práctica de la palabra a la realidad política de una nación lo dio Juan Pablo Duarte, los trinitarios, el juramento hermoso de 1938 en la fundación de la Trinitaria. Y luchar, trabajar, y muchos de ellos morir por eso, como murió Sánchez. Para legarnos esta patria tan hermosa. Como murió Sánchez. En consecuencia, eso es un marco de cómo interactúan con la vida de los hombres la enseñanza de la palabra y el ejemplo de Cristo. En el ejemplo de Cristo también podemos inspirarnos para trabajar en todo lo que pueden ser obras de trascendencia. Cuando uno se fija y prioriza al otro, está siendo superior, está siendo espiritual, está siendo cristiano. Entonces, el balance que uno cuando termina los años y hace el otro es ¿qué estoy yo haciendo desde mi pequeño coto de influencia? Porque no todos tenemos la posibilidad de participar en las áreas donde otros sí pueden, en la toma de grandes decisiones nacionales o en el manejo de áreas del gobierno. No, todos tenemos la posibilidad de trabajar. Desde nuestro hogar. Estratificar desde nuestra familia Seguro. Hacia nuestra nación y hacia el mundo nuestras iniciativas. Así es. Y entonces esa es la satisfacción que el cristiano puede darse a sí mismo. De cuando terminan los años y empiezan otros, decir, bueno, yo he hecho lo que he podido para tratar de ayudar a mi familia, a mi nación y a mi patria. Y también al mundo, pero en ese orden. Sí. Entonces, decepciones vendrán por miles, porque es un camino que, como todo camino, tiene curvas, tiene hoyos, tiene baches, tiene barreras, tiene árboles que se pueden caer en el medio, que son todas las cosas que problematizan al cristiano en la lucha por la subsistencia, que es demasiado reclamante y es demasiado exigente. ¿Cuál es la divisa? Nunca rendirse. Nunca rendirse. Y cuando uno se pueda querer rendir, implorarle al Señor por fuerzas, por su misericordia, por su ayuda. Pedir, saber que es el que nos concede la fuerza para luchar. Así es. No solamente a uno, pedir, implorar, orar, conversar con Dios. Y pedir, implorar su misericordia, su protección. En todos los esfuerzos que uno hace, no es que uno se va a quedar esperando que venga eso de arriba. Va a venir con los medios de aquí, pero con la bendición de arriba. Amén. Para uno, para su familia y para su país, para su nación, que es lo que nos trae, por ejemplo, ahora en el análisis macro de todos los grandes retos que tenemos. Sí. Son retos de todo tipo. Es decir, el cristiano, y más que el cristiano, el dominicano, en sentido general, fuere creyente o no, tiene hoy por hoy retos existenciales como nunca en su historia republicana ha tenido. Porque no son retos nada más políticos, nada más, que ya son poderosos, económicos, que ya son poderosos, son retos espirituales. Así es. Nosotros tenemos el problema fundamental de nuestro país,
es que se ha estado disolviendo la estructura espiritual de valores de la sociedad dominicana. Y ha sido deliberado. Mundialmente ha pasado, porque no es nada más, esto no es un fenómeno de nosotros nada más. Las sociedades han estado involucionando en la conservación de los valores fundacionales de cada uno. Eso pasó en Estados Unidos también. Sí. Y ha pasado en múltiples, incluso el mismo Brasil ahora está empezando a reaccionar contra situaciones de la estructura de valores de las sociedades. Que estaba siendo implosionada. Exactamente. Entonces, destruyendo la familia, destruyendo, que ese es el núcleo esencial de la sociedad. Por eso es que aquí los riesgos empiezan por esa estructura de valores. ¿Sobre qué piedra angular se fundó la República Dominicana? Sobre la fe. Amén. Eso es innegable. Pero se ha estado trabajando para que eso no sea así. 2. ¿Cómo se estructura étnicamente la República Dominicana? O la nación. ¿Y cómo se compone la nación? O de la familia. Entonces, vamos a disolver la familia también. Vamos a disolver las razones para que se anude. Vamos a hacerla improductiva, favoreciendo otros modelos de familia que no son los tradicionales. Vamos a hacerla intrascendente, porque para qué tenerla si hay otros mecanismos de compensación que no son el tener una familia. Y entonces, todas esas herramientas van debilitando el armazón sobre el cual la República Dominicana se sustenta. Entonces, ese riesgo es todavía mayor que los riesgos políticos y los riesgos económicos. Porque es un riesgo para uno poder luchar como nación contra los retos económicos y políticos que tenemos. Tenemos que tener valores a los cuales aferrarnos. No solamente valores internos de cohesión social, sino también valores espirituales. Los pueblos tienen que tener algo a lo que aferrarse y por lo que luchar. Todos los días se nos van quitando la moral y cívica. Se nos van quitando incentivos para poder luchar. Los otros días salía una encuesta de que había un alto porcentaje de jóvenes que tenían como meta de vida irse del país. ¿Qué significa? Que estaba viendo que sus horizontes de vida en todos los órdenes, incluyendo el espiritual, no lo veía aquí. Eso es gravísimo. Porque eso significa que el instinto de conservación nacional ha ido siendo derrotado. Sí. Entonces, comprender todas esas realidades, ver cómo están interconectadas, no es una función, no es un juicio político que uno tiene que hacer. Es un juicio ontológico de dónde estamos espiritualmente siendo colocados. Por eso no podemos quejarnos de muchas cosas que vemos. Seguro, la misma oposición a esa tarea tan importante que es educar en la fe a los menores, a los niños. ¿Por qué oponerse a que los niños reciban la educación y el temor de Dios desde pequeños? Ese es el freno para hacer el mal. Sí, porque hay todo un plan de poder destituir a Dios como razón de vida de las sociedades. Eso no es nada más aquí, eso viene importado. Pero aquí lo han estado favoreciendo. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal siempre están ahí. Es decir, las fuerzas del mal quieren dominar, así como las fuerzas del bien, que el espíritu portentoso de Dios existen retos contra ese espíritu. Exactamente de lo contrario. Y aquí está muy presente. Sí. Por eso es tan importante estos finales de año y principios de año, donde todos debemos de hacer una introspección de dónde estamos colocados en la pirámide estructural de nuestra nación, fuera como profesionales, como políticos, fuera como gente común,
empresarios, comerciantes, técnicos, personas en el área de los servicios, y hacerse las preguntas fundamentales de cómo va mi país, cómo va mi nación, cómo va mi familia, cómo va, y qué puedo yo hacer desde mi nicho para que esos valores, ese plan de vida nacional de superación y de actuar como grupo para enfrentar esos graves retos se pueda dar. Porque uno de los problemas fundamentales de estos procesos de deterioro de la escala de valores de la sociedad es la apatía. Sí, eso te iba a decir. De las cosas más tristes que nos ocurre es que se ve cierta apatía y hay un cierto chantaje, que la gente ha cedido ante ese chantaje. Defender una nación, amar a una nación, ser un patriota y querer el bien de su nación, ahora lo quieren tildar como si fuese algo antihumano, inhumano, cuando no lo es. Si cada país tiene amor por su patria, si cada gobernante protege su nación, ese es lo que Dios quiere para la humanidad. Sí, tú no puedes ser tildado de que tú eres humano cuando tú lo que estás es protegiendo tu nación que el Señor te regaló. No, una de las herramientas que se ha usado muy efectivamente para tratar de inhibir la reacción de las sociedades a ese proceso creciente de difuminación de sus estructuras internas de conservación, incluyendo las fronteras, es que cualquier reacción de esa naturaleza es inhumana, porque tiene que ver con la raza, y no es cierto. Yo diría que el nacionalismo, en el mejor sentido, porque ha habido distorsiones y abusos del nacionalismo. Claro, que no es a eso que nos referimos. Que no es a eso que nos referimos, al revés, eso es condenable. El nacionalismo visto como amar a su nación es un acto de amor, no de odio. Es decir, los Duarte y los Trinitarios, cuando decidieron fundar a la República Dominicana, no lo hacían por el odio a los haitianos, lo hacían por el amor a los dominicanos. Entonces, priorizar el prójimo mío, que es el que pasa hambre quizás, cuando yo lo olvido por el prójimo ajeno, es un acto de inhumanidad de mi parte olvidarme de mi prójimo. Por eso la primera introspección que uno tiene que hacer es: yo estoy trabajando por mi prójimo, por el mío. Léase familia, grupo, nación, patria, mundo. Son dos cosas en esa estrategia. Si hay competencia por X, P, Q, R entre los bienestares humanos de los distintos prójimos, yo no puedo sacrificar a mi prójimo. Incluso eso está en la misma palabra, atender diríamos, tu iglesia primero es la casa. Es la casa. Y más que la casa, el grupo. Y luego el grupo, la nación. Y la nación, la patria. Es decir, olvidarse de su prójimo inmediato es un acto de suprema inhumanidad. Y es un acto de suprema irresponsabilidad del cristiano, en aras de un humanismo muy publicitado para que amar al otro prójimo, al más lejano, porque es un prójimo que repudiaron en algún lado por injusticia, y quieren entonces que otro prójimo lo reciba como si fuera el prójimo más inmediato de ese otro. Eso es un acto de inhumanidad. Por eso nosotros los cristianos no nos inhibimos. Y peor aún. No nos inhibimos, o no debiéramos inhibirnos y refrenar nuestros instintos en favor de nuestro prójimo. Eso es el acto más hermoso. Luchar y morir por su prójimo es lo que le da razón a la sociedad. Y eso no tiene, eso en adición a luchar por el porvenir y el bienestar de otras naciones. Abogar incluso porque en esas naciones eso no suceda. Exacto. Sí. Por eso decía, por ejemplo, en el caso de nosotros con Haití, que siempre se ha dicho,
¿qué mejor deseo no tendría uno de que la comunidad internacional hubiera volcado sobre esa infeliz Ese es el población clamor. de ese pueblo oprimido todo el dinero que le dijeron que le iban a prometer? Seguro. Los dominicanos fuéramos la gente más felices si eso hubiera pasado. Seguro. Y esa es la injusticia más grande. Porque ¿qué es lo que nosotros hubiéramos querido? Que ellos no pasen hambre. Claro. Porque si pasan hambre van a querer venir a quitar los recursos de nuestros. Ahora tú me dices, bueno, pero nosotros podemos albergarlo y la gente de nosotros no va a pasar hambre. No, la gente de nosotros va a pasar hambre porque no hay recursos para tanta gente. Claro. Entonces, ¿qué hace el dominicano? Lamentablemente, emigra, se desorienta, se va a la delincuencia. Entonces viene la tragedia humana, pero la tragedia humana, ellos tubularmente vista al inmigrante, no es la misma que la tragedia humana interna que se experimenta. Sí. Por eso, en resumen, que el Señor nos abre todos los días la posibilidad de ir hacia su ruta de trascendencia, de bien, de progreso espiritual de nuestras existencias. Y nos da la posibilidad de que nuestro accionar práctico se traduzca en beneficio de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestra patria y también de toda la humanidad, pero en un orden de prioridades inmediatas. Que ojalá cada uno de nosotros pueda dar todo lo que pueda, todo lo que tenga a su alcance, por ser ese cristiano que piensa en el altruismo, que pone el bienestar de los suyos y de los prójimos más cercanos al mismo nivel o por encima de su propio individual beneficio. Esa sería diríamos, la divisa, la esperanza de este año 2019, que nosotros como nación podamos mantener siempre esa cohesión aferrada sobre los valores con los que nos fundamos para protegernos de los inmensos retos que tenemos de frente. Yo estoy segura que el Señor, que nos regaló esta patria bendita, nos va a ayudar. Así es. A que se abran caminos de bendición para ese pueblo oprimido que es Haití, que merece la mejor suerte, que con su ayuda, si nos sumamos todos en oración, vendrá una solución milagrosa para ellos, que no sea a costa de la suerte de la República Dominicana. Sé que el Señor nos va a ayudar y que ojalá que cada persona pueda, como tú dices, poner de su parte en lo que es la defensa de todo lo bueno para nuestra nación, de todo lo que el Señor quiere para nuestra nación. Que caminemos apegados a su ley, que caminemos apegados a su manto sanador y en la fe inquebrantable de que si Él nos regaló esta patria y si Él es el norte y el eje principal de nuestra vida, vamos a ser vencedores. Bueno, empezando por el nombre nuestro. República Dominicana es la República del Señor. Amén. Dominus. Dominicana viene de Dominus, Señor en latín. Es decir, así fue que se fundó este país. Fuimos y así aspiramos y le pedimos su misericordia y su protección para que siga siendo. Que así sea. Gracias, querido hermano. Gracias a ti, por bendecirme con esta presencia. Esta invitación tan honrosa que recibo con mucha alegría y con la esperanza de haber sido de utilidad en este programa tan hermoso que tienes. Viva Dios. Viva Dios. Gracias, queridos hermanos, y hasta un próximo programa, si Dios quiere.